Hola, soy Tormenta en un nuevo video, espero que lo disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos. El anime, los personajes y la historia no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Así es como es. Espero que Brock pueda viajar conmigo y ayudar a controlar la dieta del Pokémon. Por supuesto, puedo ofrecer un caramelo raro como regalo. Ash dijo con franqueza de Garan y Brock tras tomar su decisión. Así que de eso va esto. Si Brock está dispuesto, no tengo objeción. Pero, ¿qué es ese caramelo raro del que hablas, Ash? Garan asintió ante las palabras de Ash. Como su nieto, conocía bien el sueño de Ash. Estoy seguro de que sabes, abuelo Garan, que ya he desarrollado varios remedios para la recuperación mental y física. De hecho, también he creado otras cosas, pero debido a la escasez de materiales, no he podido producirlas en masa. Este caramelo raro del que hablo tiene un efecto especial. Da a un Pokémon por debajo del nivel campeón un 50% de probabilidad de pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, si un Pokémon está en la etapa inicial de campeón, consumir uno garantizará que alcance el nivel medio de campeón. Sin embargo, si un Pokémon de alto nivel del alto mando lo usa, la probabilidad de avance sigue siendo del 50%. Hasta ahora, solo he logrado refinar 10. Los materiales son demasiado escasos. Ni siquiera yo puedo permitirme usar uno. Mientras Ash explicaba los efectos del caramelo raro, tanto Garan como Brock quedaron visiblemente atónitos. Incluso los miembros del clan dragón que vigilaban desde detrás de escena quedaron impactados por lo que oyeron. Garan nunca dudó de las palabras de Ash. Con su estatus, no tenía sentido mentir, sobre todo porque también era boticario con licencia. Arruinar su propia reputación no tenía sentido. ¿En serio? ¿Un 50% de posibilidades de subir de nivel? Si es cierto, este dulce es un milagro en el mundo farmacéutico. Murmuró Garan, aún incrédulo. Cualquier entrenador estaría deseando tener algo así. Si Ash lanzara un objeto así al público, todas las facciones importantes se apresurarían a congraciarse con él. Un solo caramelo raro valdría una suma astronómica, y nadie se atrevería a provocarlo. La diferencia entre el alto mando y el nivel de campeón no es tan simple como 1 más 1. Sinceramente, incluso si el Pokémon de Ash alcanzara el alto mando, con una buena estrategia, apenas podría plantarle cara a un campeón, y ese sería el mejor de los casos. La mayoría de las veces, perdería, a menos que el Pokémon ya estuviera a punto de convertirse en campeón. Tomemos como ejemplo el Steelix de Garan. Llevaba más de una década estancado en la cima del alto mando. Eso solo demostraba lo difícil que era superar semejante cuello de botella. Por eso el caramelo raro de Ash era tan extraordinario. Ash sintió que este caramelo raro era motivo más que suficiente para invitar a Brock. Por lo que recordaba de la historia original, Brock poseía conocimientos e instintos excepcionales en cuanto a nutrición y crianza Pokémon. Un auténtico experto en la materia. Brock, es tu decisión. En cuanto al gimnasio, no te preocupes. Tu abuelo puede mantenerlo funcionando un tiempo más. Además, creo que tu padre, después de todos estos años, por fin está listo para volver a casa. Aunque Garan claramente quería los caramelos raros, no presionó a Brock. Respetaba el derecho de su nieto a elegir su propio camino. Después de todo, el gimnasio Peuter eventualmente sería heredado por Brock, y la experiencia de este viaje solo podría beneficiarlo en el futuro. Abuelo, ya lo he decidido. Voy a viajar con Ash y a perseguir mi sueño de convertirme en maestro criador Pokémon. Dijo Brock con determinación tras pensarlo un rato. No iba a dejar pasar una oportunidad tan excepcional. Estoy orgulloso de tu decisión. El caramelo raro es mi regalo para tu abuelo. Tu recompensa será la oportunidad de aprender refinamiento farmacéutico. El trabajo de un criador es cuidar a fondo de los Pokémon, así que el conocimiento de medicina es esencial. Mi objetivo no es ser criador yo mismo, por eso elegí la medicina como camino auxiliar. Por eso también te invité. Te daré acceso a mis fórmulas en el futuro. Y si hay beneficios de por medio, recibirás el 10% de él. Estoy seguro de que entiendes lo valioso que será ese 10%. Al ver que Brock estaba de acuerdo, Ash sonrió. Los beneficios eran significativos. Solo el 10% de sus ingresos farmacéuticos le daría a Brock enormes recursos. Combinado con las habilidades que Ash le enseñaba, el estatus de Brock rivalizaba incluso con el de los miembros de familias élite. ¿Y la lealtad? Ash no se preocupó. Recordaba bien el personaje de Brock de la serie original. Incluso después de tantos años, esos recuerdos seguían vivos. Brock siempre había sido un personaje secundario fundamental. Leal, inteligente y confiable. Este es el caramelo raro.
Si lo usas o no, es cosa tuya, abuelo Garan. Con la decisión tomada, Ash sacó una caja de cristal. Dentro había un caramelo que brillaba con una suave luz rosa. Garan aceptó el dulce con manos temblorosas. Apenas podía contener la emoción y solo quería dárselo de inmediato a su fiel Steelix. Por desgracia, la reciente batalla había dejado a Steelix herido. Tendría que esperar un poco más. Nunca imaginé que el talento de Ash en el refinamiento farmacéutico sería tan avanzado. Sinceramente, incluso si nunca llega a ser un entrenador de nivel campeón, el simple hecho de ser farmacéutico le bastaría para ganarse el respeto de todos. Es increíble, si incluso un Pokémon de nivel élite tiene un 50% de posibilidades de ascender al nivel de cuasi campeón, entonces, imagina qué pasaría si un Pokémon cuasi campeón se lo llevara. Incluso sin terminar la frase, estaba claro lo que Draco estaba tratando de decir. Muchos entrenadores se quedan atascados justo antes de alcanzar el nivel de campeón. Si descubrieran los efectos de este caramelo raro, Ash se convertiría en un personaje famoso de la noche a la mañana. Los siguientes pasos quedaron claros. Garan asumió temporalmente el papel de líder del gimnasio, mientras que Brock empacó sus cosas y emprendió oficialmente su viaje con Ash. Ash nunca imaginó que su batalla contra Garan había sido completamente monitoreada por el clan dragón. Pero incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Por aquella época, Misty también abandonó el equipo viajero de Ash. Se rumoreaba que había recibido un mensaje de un amigo y que planeaba hacerse cargo de un prestigioso programa de entrenamiento de Pokémon de tipo agua. A Ash no le importó demasiado. Al fin y al cabo, él y Misty solo llevaban un tiempo viajando en la misma dirección. A la hora de elegir pareja, Ash no le dio mucha importancia. En esa etapa de su vida, la idea de abrir su corazón al amor parecía casi imposible. En su vida anterior, la primera persona que Ash mató fue alguien a quien una vez amó. Su novia, quien lo había traicionado. Ese acto dejó una profunda cicatriz en su corazón, y el amor era algo a lo que ahora se resistía instintivamente. ¿Es este el Monte Luna?, preguntó Ash mientras él y Brock avanzaban por un sinuoso sendero de montaña. Se dirigían a Ciudad Celeste, y esta ruta era el único atajo. Sí, asintió Brock. Cuenta la leyenda que un meteorito se estrelló aquí, y la gente de los alrededores acabó descubriendo que en realidad era una piedra lunar. De ahí su nombre. Brock, quien conocía muy bien la región, lo explicó con seguridad. Dado su sueño de convertirse en el mejor criador de Pokémon del mundo, no era de extrañar que estuviera tan familiarizado con los hábitats y la historia de los Pokémon. De repente, un grito de ayuda resonó desde cerca. Sin dudarlo, Ash y Brock corrieron hacia el sonido y enseguida vieron a un joven rodeado por un grupo de Zubat. Parecía unos años mayor que ellos, claramente veinteañero, y mucho más alto. «Pikachu, usa rayo», gritó Ash sin pensar. No tuvo tiempo de evaluar la situación. El hombre necesitaba ayuda. «Pikachu». Las mejillas de Pikachu chisporrotearon, y un rayo amarillo recorrió el aire, dispersando al Zubat al instante. Pikachu había contenido justo el poder suficiente para no hacerles demasiado daño. ¿Estás bien?, Ash y Brock corrieron hacia ellos mientras los últimos Zubat huían hacia el cielo. «Gracias. Me has salvado», dijo el hombre, sacudiéndose. «Me llamo Rick. Soy investigador del museo de la ciudad de Peltre. Soy Ash». Brock miró a su alrededor. «¿Por qué esos Zubat te atacaban?». Los Pokémon salvajes normalmente no van a por la gente a menos que estén defendiendo territorio o provocados. Y los Zubat no son precisamente conocidos por ser agresivos. Es una historia un poco larga, pero sígueme, lo entenderás cuando la veas», dijo Rick. Los condujo hacia una entrada de cueva cercana. Dentro, luces artificiales iluminaban un amplio túnel que se adentraba profundamente en la montaña. «¿Qué es este lugar?», preguntó Ash, desconcertado por la iluminación. No era raro ver cuevas, pero luces como estas no eran naturales. Y teniendo en cuenta que los Zubat suelen preferir ambientes oscuros, era obvio que este lugar había sido alterado. Esto solía ser un hábitat natural para Zubat y algunos otros Pokémon de cueva, explicó Rick. Pero recientemente, un grupo de forasteros empezó a minar aquí. Las luces que instalaron desorientaron a los Zubat y alteraron su ecosistema, por eso me atacaron. Los Zubat son Pokémon nocturnos. Las luces brillantes durante el día pueden confundirlos y alterarlos. Ash había aprendido que Zubat compartía mucho en común con los murciélagos reales en cuanto a comportamiento y hábitos. En este mundo, la mayoría de la carne se cultiva sintéticamente a partir de microorganismos, ternera, cerdo, lo que sea. «Sabe genial y es ecológico», reflexionó Ash en voz alta.
Técnicamente, la carne de Pokémon también se puede comer, pero con opciones sintéticas disponibles, ya nadie lo hace realmente. Sin embargo, en la antigüedad, los Pokémon se cazaban entre sí en la naturaleza. Brock intervino. ¿Pero por qué esa gente iba a minar aquí en primer lugar? ¿No se supone que haya minerales valiosos cerca del Monte Luna? Van tras las piedras de la luna, explicó Rick. Desde que cayó ese meteorito, aquí se han encontrado piedras lunares en abundancia. Coleccionistas e investigadores de todo el mundo se sienten atraídos aquí. Algunos creen que tienen efectos en los Pokémon que van más allá de la evolución. Ya veo, asintió Brock. Las piedras lunares son realmente raras en otras regiones. Rick estuvo de acuerdo. Son similares a las piedras de la evolución. Por ejemplo, una Nidorina puede evolucionar a Nidoqueen usando una piedra de la luna. Lo mismo pasa con Nidorino y Nidoking. Estos Pokémon pueden evolucionar de forma natural con el tiempo, pero la piedra lunar acelera el proceso y canaliza más de su poder potencial en sus formas evolucionadas. Al oír eso, Ash asintió en señal de reconocimiento. Había leído sobre esto en sus estudios y empezaba a entender por qué las piedras lunares se habían convertido en un producto tan codiciado. Pi, de repente, un Clefairy pasó corriendo junto a ellos, sosteniendo una pequeña piedra luminosa. Su suave figura rosa era adorable mientras pasaba a toda velocidad. Eso es un Clefairy, dijo Brock emocionado. Los Clefairy eran Pokémon de tipo Hada conocidos por su naturaleza pacífica y gentil. Aunque eran originarios del Monte Moon, los avistamientos se habían vuelto cada vez más escasos. Según Ash, ahora se consideraban una especie en peligro de extinción. Din. Nombre. Clefairy nivel. Avanzado intermedio habilidad. Guardia de amigos tipo. Hada potencial. 100%, 22% desarrollado. Su fuerza no está mal, murmuró Ash mientras revisaba los datos, frunciendo ligeramente el ceño. Pero Clefairy realmente no está hecha para la batalla. No tiene muchos movimientos útiles y su personalidad tímida simplemente no encaja con un entorno competitivo. Justo entonces, una voz resonó desde un túnel más adelante. Aja. Lo encontré. Ash y los demás se giraron hacia el sonido y lo siguieron rápidamente. Cuando llegaron a la fuente, quedaron atónitos porque el hablante no era una persona. Era un Meowth. Y no era cualquier Meowth, era estar erguido, hablando un idioma humano fluido y acorralando al mismo Clefairy que acababan de ver pasar corriendo antes. Un Meowth parlante. Ash parpadeó incrédulo. Imágenes brotaron en su mente, recuerdos borrosos de sueños o de otra vida. Aunque gran parte de su pasado parecía un borrón, la visión de ese Meowth parlante despertó algo familiar en lo más profundo de él. Es el equipo Rocket, murmuró Ash, entrecerrando los ojos al comprender lo que estaba pasando. El Meowth que tenía frente a él era, sin lugar a dudas, el mismo de aquel trío problemático. Aunque Ash no recordaba todos los detalles, recordaba instintivamente esa voz, esa actitud y ese rostro. A pesar de poder hablar el lenguaje humano, una hazaña increíble, la fuerza de este Meowth era deficiente. Apenas estaba en las primeras etapas del nivel avanzado. Meowth era un Pokémon único, y su habilidad para hablar era sin duda excepcional e impresionante. Si Ash quisiera, podría usar activación celular para fortalecerlo, pero requeriría mucho tiempo y esfuerzo, algo que no podía permitirse ahora mismo. Después de todo, un Meowth parlante ya era bastante impactante. El poder no siempre importaba. ¿Quién eres tú y por qué le haces daño a Clefairy? Rick gritó enfadado a Meowth, viendo la expresión asustada de Clefairy. Ya que lo preguntas tan sinceramente, te responderemos con compasión. Para evitar que el mundo sea devastado. Para proteger el mundo de la ruina. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro alcance hasta las estrellas. Jessie. James. El equipo Rocket despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora o prepárate para luchar. Meowth, eso es. Como si hubieran sido convocados por el arrebato de Rick, un hombre y una mujer salieron de detrás de Meowth, adoptando poses teatrales con un estilo exagerado. La mujer tenía el pelo largo y carmesí, mientras que el hombre lucía el pelo azul corto y perfectamente peinado. Ambos llevaban los característicos uniformes blancos con una brillante R roja estampada en el pecho. En el instante en que Ash vio el logo de Rocket, su mirada se agudizó. Ni siquiera se dio cuenta, pero en ese destello de ira, un peligroso destello rojo parpadeó en sus ojos como una señal de advertencia que atravesaba sus nervios ópticos. Ash y el Team Rocket eran como el agua y el aceite. A lo largo de los años, no solo le habían acosado a él, sino también a su madre Delia e incluso a su abuela. Sin embargo, a pesar de su constante interferencia, el equipo Rocket era vasto y de gran alcance.
Ash por sí solo no podía esperar a arrancarlos de raíz. Cada región tenía organizaciones criminales como el equipo Rocket, y aunque cada liga Pokémon regional se oponía a ellos, esas ligas estaban compuestas por funcionarios de diferentes regiones y no todas estaban de acuerdo. Las rivalidades e intereses en conflicto a menudo debilitaban sus esfuerzos contra estos sindicatos. En cuanto a los tres que tenían delante Hershey, James y Meowth, Ash sabía que no eran inherentemente malvados. Cada uno tenía sus razones para unirse al Team Rocket. Hershey, huérfana, creció sin guía y sufrió acoso constante. Siempre soñó con ser una estrella, pero la vida la llevó por un camino más oscuro. James, un heredero fugitivo de una familia adinerada de Kanto, había sufrido la negligencia de sus padres y una prometida autoritaria que lo dejó emocionalmente destrozado. Y Meowth. Una vez se enamoró de una Meowth hembra. Para impresionarla, se dedicó con esmero a aprender lenguaje y comportamiento humano. Pero en lugar de elogios, recibió rechazo y burlas. Estos tres no eran malvados por naturaleza, pero habían tomado malas decisiones. Aunque ya habían robado Pokémon y equipo, nunca habían tenido éxito en nada realmente catastrófico. Lo sabía. El derrumbe del túnel detrás de esta cueva, fue obra tuya, ¿no? Brock señaló a la pareja, recordando las figuras que habían visto antes. ¿Te das cuenta del daño que le has causado a los Pokémon del Monte Luna? Eso no nos importa, dijo Jessie con desdén. Estamos aquí por una sola razón. Encontrar el meteorito de piedra lunar más grande. Ash dio un paso al frente, tranquilo pero decidido. Dile esto a Giovanni. En cuanto consiga las 7 variantes de la insignia de gema, iré por él. Dile que se prepare. Estos tres no eran más que agentes secundarios del equipo Rocket. No formaban parte del círculo íntimo. Pikachu. Pikachu saltó del hombro de Ash a su cara, con chispas eléctricas en las mejillas. Era evidente que con una sola orden, Pikachu estaba listo para actuar. Rayo. Ordenó Ash. Antes de que Hershey, James y Meowth pudieran reaccionar, el rayo de Pikachu los atacó, lanzándolos por los aires con un grito dramático. No había duda. No regresarían pronto. Después, Brock se volvió hacia Ash. Ash, ¿quién es ese Giovanni que mencionaste? Ash entrecerró los ojos. Giovanni es el jefe del equipo Rocket, la principal organización de villanos de Kanto. Ni siquiera la Liga Pokémon ha podido derrotarlos. Están en un punto muerto. Continuó. Giovanni, también es el hombre que mató a mi abuela. Los ojos de Brock se abrieron de par en par. Ash no entró en detalles, pero el peso de sus palabras era evidente. Muchos en la Liga conocían la verdadera identidad de Giovanni, pero su influencia era tan poderosa que la Liga no pudo intervenir. De hecho, no sería exagerado decir que la mitad de Kanto estaba bajo su control. Su gimnasio Tokiwa, también conocido como el gimnasio Viridian, era uno de los gimnasios oficiales de Insignia Gema. Pero Ash sabía que aún no era lo suficientemente fuerte como para desafiarlo. En cambio, decidió viajar primero a Ciudad Plateada, con la mira puesta en fortalecerse. En cuanto a cómo Giovanni obtuvo los derechos para entregar una insignia de gema oficial, Ash no necesitaba que nadie se lo dijera. Era obvio que se había cerrado un trato turbio con la liga. Así que los rumores eran ciertos, ya había oído hablar del equipo Rocket antes, pero nunca me había dado cuenta de lo vasta que es realmente su influencia, dijo Brock, asintiendo pensativo tras escuchar la explicación de Ash. No es de extrañar que rara vez se muestren en público. Es difícil entender el alcance del mundo cuando no estás ahí fuera tú mismo. Clefairy aplaudió emocionado con sus pequeñas manos y le hizo un gesto agradecido a Ash, claramente encantado de que hubiera ahuyentado a sus matones. ¿Quieres venir con nosotros?, preguntó Ash, captando las señales de Clefairy. Clefairy asintió con una sonrisa feliz, luego se giró y condujo al grupo más adentro de la cueva. Tras seguir un túnel serpenteante, emergieron en una amplia y majestuosa caverna. Una luz suave y mística recibió sus ojos. En el centro de la cámara se alzaba una enorme piedra, lo suficientemente grande como para que 5 personas apenas pudieran rodearla con los brazos extendidos. A su alrededor, un grupo de Clefairy bailaba y adoraba en una formación casi ritual. Esta piedra era la legendaria Piedra de la Luna. No era cualquier piedra lunar. Se cree que casi todas las piedras lunares en Kanto se originaron precisamente de este meteorito. No era exagerado decir que esa era la fuente de todos ellos. Por supuesto, meteoritos similares podrían existir en otras regiones también, como si no aparecerían las piedras lunares en otros lugares. Pero ninguna sería tan grande como esta. Probablemente por eso Kanto presume de tener el mayor número de piedras lunares entre todas las regiones.
Este es el origen de la piedra lunar, no pensé que tendríamos la suerte de verlo con nuestros propios ojos, susurró Brock asombrado. Su mirada se demoró en el enorme meteorito verde, con los ojos brillando de fascinación. ¿Quién sabía qué tipo de afición le despertaría esto a continuación? Dean. Felicidades, anfitrión. Has descubierto el origen de la piedra lunar. Recompensa. Más 5 puntos de atributo. Un destello de alegría brilló en los ojos de Ash al escuchar la notificación del sistema. Incluso después de luchar contra Garan, no había recibido ningún punto. Sin embargo, con solo ver una piedra, había ganado 5. Hoy su suerte estaba de sobra. Con 5 puntos de atributo en la mano, tenía una gran oportunidad. Al menos 5 empates garantizados. ¿Y qué tal asignar esos puntos para mejorar sus estadísticas físicas? Ash ni siquiera lo consideró. Claro, un solo punto podía marcar una diferencia notable, pero no lo suficiente como para justificar una inversión directa. Las recompensas del gacha eran mucho más atractivas, es increíble. No esperaba que las piedras lunares se formaran realmente de esta roca. Exclamó Brock asombrado mientras examinaba el meteorito en sus manos, recién rodeado de recién formadas piedras lunares. Si pudiéramos controlar todo este meteorito, tendría el monopolio de las piedras lunares en el futuro. Los ojos de Ash brillaban de emoción mientras miraba la enorme roca, su mente ya llena de ideas. Pero entonces miró a Brock y Rick a su lado y suspiró. Descansemos por ahora. Y además, eliminar este meteorito podría no ser bueno para el Clefairy. Dejarlo aquí probablemente sea lo correcto. Más tarde esa noche, tras montar el campamento, Rick regresó al museo de Pewter City. Solo había venido de excursión y no necesitaba quedarse a dormir. Una vez montada la tienda, Ash soltó a sus Pokémon y les dejó disfrutar de la comida que Brock había preparado. Ash tuvo que admitirlo. Las habilidades culinarias de Brock eran increíbles. Sus Pokémon devoraron la comida con gusto, y Ash no pudo evitar sentir que había tomado la decisión correcta al invitar a Brock a viajar con él. Sistema, quiero dibujar. Murmuró Ash suavemente tras tumbarse en la tienda. Pikachu ya dormía profundamente a su lado. Cerrando los ojos, Ash entró en el espacio del sistema, un vacío familiar, infinito y silencioso, como un mundo en blanco. Delante de él apareció de nuevo la máquina tragaperras, aunque esta vez su aspecto había cambiado. Paneles dorados, negros, rojos, azules y blancos reemplazaron los colores habituales. Cabe destacar que el panel verde, el que indicaba el bote, había desaparecido, decepcionando a Ash. Sistema, si cancelo el sorteo ahora y vuelvo mañana, ¿cambiará el modelo? Preguntó. Dean. Una vez generada la interfaz de lotería, no cambiará a menos que se complete un sorteo y se consuman puntos de atributo. Así que mucho por esa idea. Ash esperaba poder reiniciar la máquina para tener más posibilidades, pero el sistema no iba a ponérselo fácil. Resignado, Ash tiró de la palanca 4 veces seguidas. Las luces de la máquina tragaperras giraban rápidamente, tan rápido que ni siquiera podía ver los símbolos. Dean. Enhorabuena, has conseguido un objeto de rango blanco. Mejor suerte la próxima vez. Dean. Enhorabuena, has conseguido un objeto de rango blanco. Mejor suerte la próxima vez. Dean. Enhorabuena. Has obtenido un objeto de rango Or. Manjeki Sharingan. 1 Dean. Enhorabuena, has conseguido un objeto de rango blanco. Mejor suerte la próxima vez. Un objeto de rango Or. El Manjeki Sharingan. Ash se quedó atónito. Tenía 5 puntos de atributo y usó 4 para este robo, planeando guardar el último. No esperaba nada más que trastos de nivel blanco, pero entonces llegó el resplandor dorado. Apenas podía creer su suerte. Dean. Fusión en proceso. Sharingan y visión aural. Niveles de compatibilidad. 10%, 30%, 50%, 80%, 100%. Integración completa. Nombre. Ash Ketchum. Nivel de entrenador. Avanzado en etapa avanzada, edad. 15 talentos innatos. Manjeki Sharingan, activado, sentido del aura, guía de ondas activado, habilidades aprendidas. Ninguna puntos de atributo restantes. Ash revisó sus estadísticas actualizadas y se dio cuenta de algo asombroso. El Sharingan se había fusionado con sus habilidades de aura. Tenía sentido. El Sharingan podía observar de forma natural el movimiento celular y los detalles sutiles. Fusionarse con visión de aura le dio una nueva profundidad, evolucionando en una fusión única y exclusiva para él. Más sorprendente aún, sus habilidades de aura finalmente habían despertado, y el sistema confirmó que el Sharingan ahora usaba la energía del aura en lugar del chakra. En otras palabras, el aura se había convertido en el equivalente del chakra en este sistema cruzado.
Claro, no era como la versión anime de Aura. No podía hablar directamente con los Pokémon. Como mucho, podía percibir vagamente sus emociones e intenciones. Aún así, Ash ahora podía usar la esfera de Aura, y el poder no estaba nada mal, pero lo que más le emocionaba era el Mangekyou Sharingan. Una habilidad de linaje de primer nivel del mundo de Naruto, y ahora, era suyo. Activa el Sharingan. Gritó Ash. Sus pupilas, antes rojas, se profundizaron en un tono más oscuro y escarlata. Los tres Tomoe comenzaron a girar rápidamente en sus ojos, luego se expandieron hacia afuera, formando un patrón con forma de molino de viento. Este es el Mangekyou Sharingan de Uchiha Itachi, murmuró Ash, sintiendo como la oleada de información fluía en su mente. La habilidad encajaba perfectamente con lo que sabía del Sharingan de Itachi del mundo de Naruto. Una Uchiha Itachi, un prodigio del universo de Naruto, poseía un Mangekyou Sharingan famoso por su poder aterrador. Incluso el Sharingan base con 3 Tomoe otorgaba habilidades como percepción mejorada, lanzar ilusiones, genjutsu, y técnicas de copia con perfecta claridad. Pero el Mangekyou Sharingan, evolucionado más allá de los 3 Tomoe, ofrecía poderes aún más temibles. Primero fue Tsukuyomi, una ilusión tan poderosa que podía atrapar a un objetivo en un mundo de sueños y someterlo a 72 horas de tormento, todo en el lapso de un solo momento. El segundo fue Amaterasu, una llama negra que se decía que ardía tan caliente como el núcleo del sol. Imposible de extinguir e implacable hasta que su objetivo era completamente incinerado. Y finalmente, estaba Susanoo, la personificación del ataque y la defensa definitivos. Un enorme guerrero espectral formado por el chakra del usuario, que blandía armas divinas y lo protegía con una armadura impenetrable. En la historia de Naruto, Susanoo era un poder que rivalizaba con el de los dioses. Desafortunadamente, el Mangekyou Sharingan que Ash había adquirido solo podía manifestar a Susanoo en su forma madura, no en la perfecta. Para desbloquear la versión completa, necesitaba obtener el Mangekyou Sharingan eterno. A pesar de su inmenso poder, el Sharingan venía con duras limitaciones. Su uso continuado consumía la energía de la pupila, un recurso directamente ligado a la vista del usuario. El uso prolongado, especialmente de las habilidades Mangekyou, podría acabar conduciendo a la ceguera. Eso significaba que Ash dependería principalmente del Sharingan normal de 3 Tomoe. El Mangekyou solo se utilizaba en las situaciones más desesperadas. Aún así, Ash tenía una ventaja clara. A diferencia del chakra tradicional, su Sharingan se alimentaba de aura y la energía vital usada en el mundo Pokémon. Como el aura era una fuerza natural ligada a su propio ser, en lugar de algo cultivado como el chakra, esperaba que redujera los efectos secundarios del uso excesivo del Sharingan. Al fin y al cabo, el aura es innata, mientras que el chakra se adquiere mediante el entrenamiento. Solo el tiempo y el uso revelarían si esta fusión realmente traía menos consecuencias. Incapaz de dormir, Ash abandonó la tienda en silencio y regresó a la caverna donde el Clefairy había danzado. De pie ante el enorme meteorito que había creado las piedras lunares, Ash activó de nuevo su Sharingan. Como era de esperar, el Sharingan puede percibir claramente el flujo de energía, murmuró. En el mundo de Naruto, la razón por la que podía predecir el ninjutsu enemigo no se debía a los sellos manuales, sino a que el Sharingan podía detectar la energía elemental que se acumulaba alrededor del objetivo antes de que éste actuara, así también copiaba técnicas. El Sharingan almacenaba rastros de energía elemental usando su destreza visual y el poder de sus pupilas. Esto significaba que no necesitaba afinidad por un elemento en particular para replicarlo. Así era como los Uchiha, que manejaban fuego, también podían realizar ninjutsu de agua y tierra. Ahora, parado aquí con este poder en el mundo Pokémon, Ash se dio cuenta. El Sharingan no solo veía, entendía. Y eso abrió posibilidades ilimitadas. TNS. Una observación personal que capté. A veces en este fic, se hace referencia a Ash como Ashoak, o con el apellido Damu, y otras veces como Ash Ketchum. Parece que, en algún momento, su nombre oficial podría haber sido cambiado a Ashoak, como su madre, pero por alguna razón, todavía se le conoce principalmente por Ketchum. De todos modos, casi siempre nos referiremos a él como Ash Ketchum, pero pensé en dejar caer este pequeño dato curioso copiado. Ash activó el Sharingan de 3 Tomoe, mirando fijamente al corazón del meteorito. Sus ojos brillaban con poder mientras absorbían la energía blanca que flotaba en el aire, energía elemental que fluía hacia su mirada como un río que cae en una cuenca. Como era de esperar, murmuró Ash, con una pequeña sonrisa en los labios. Ahora que he desbloqueado el Mangekyou, la energía elemental que mi Sharingan puede almacenar ha aumentado drásticamente.
Como puedo copiarlo directamente, supongo que ya no necesito las piedras evolutivas en su visión. Las energías elementales se separaban por color. La energía de la piedra de la luna brillaba en blanco, la de la piedra del trueno en amarillo, la de la piedra de fuego en rojo y la de la piedra de agua en azul. Por el momento, el Sharingan de Ash solo podía almacenar estas energías, él aún no podía manejarlas él mismo. Pero podía proyectarlos hacia afuera, funcionando como una piedra evolutiva viviente. En otras palabras, se había convertido en un dispositivo de evolución portátil capaz de desencadenar la evolución perfecta de Pokémon fósiles. Tras almacenar una gran cantidad de energía elemental, Ash volvió a la tienda y se quedó dormido. El poder acumulado fue suficiente para evolucionar 10 Pokémon por completo. A la mañana siguiente, Ash se removió en sueños, sintiendo algo cálido y suave lamer su mejilla repetidamente. Pikachu, déjalo ya, gimió, acurrucándose más en su saco de dormir. Déjame dormir un poco más, anoche me desvelé hasta tarde Pikachu. Resopló el ratón eléctrico con exasperación. Dejado a su aire, Pikachu se rascó la mejilla y se fue a comer la comida Pokémon que Brock ya había dejado. Ash, date prisa. Tenemos que llegar a Ciudad Cerulea antes del anochecer o si no, será otra noche en la tienda. Brock gritó desde fuera de la tienda al ver a Pikachu comiendo solo. Ah, claro. Casi se me olvida que todavía me queda un reto de gimnasio. Ash se levantó de un salto, de repente completamente despierto. Los efectos secundarios del Sharingan le habían hecho desconectarse, y por un momento había olvidado el objetivo del día. Tras lavarse rápidamente, Ash y Brock reanudaron su viaje hacia Ciudad Cerulea. El misterio de la piedra de la luna se había resuelto más o menos, aunque Clefairy seguía siendo un tema raro y valioso para futuras investigaciones. Por supuesto, Ash se refería a estudio académico de verdad nada turbio. Si el profesor Oak se enteraba de Clefairy, seguro que estaría encantado. Mientras caminaban, Ash, ¿también piensas recoger la insignia de variante de gema del gimnasio cerúleo? Preguntó Brock con naturalidad, intentando pasar el rato. Sí. Solo me interesan las insignias de gema. Pero esa fuerza de élite, es más dura de lo que imaginaba. Esa batalla con tu abuelo Garan me hizo sudar la gota gorda, respondió Ash, asintiendo pensativo. Era la primera vez que se enfrentaba a un entrenador de ese calibre. Mi abuelo me dijo que el gimnasio celeste está dirigido por Mizuharu. Es una de las reinas del gimnasio, una vieja amiga suya también. No la subestimes. La abuela Mizue es realmente poderosa, advirtió Brock, hojeando un cuaderno lleno de datos de los líderes de gimnasio antes de leer en voz alta. Mizuharu, murmuró Ash. Entrecerró los ojos al activarse de nuevo su Sharingan, tornándose de un carmesí brillante. Cuando su Sharingan se activó, la actitud de Ash cambió por completo. Aunque con el tiempo se había convertido en una persona alegre y vivaz, en cuanto su Sharingan entró en acción, una calma fría y concentrada lo invadió. Una naturaleza dual, pero que lo ayudó a fortalecerse. Al anochecer, la pareja finalmente llegó a Ciudad Cerulea. El viaje había durado casi todo el día. Como ya era tarde, se dirigieron directamente al centro Pokémon para descansar. Ash tenía una Pokédex de entrenador, que le otorgaba alojamiento gratuito. Brock, siendo entrenador de gimnasio certificado, también podía quedarse sin coste presumiendo su placa. Señorita Joy, ¿podría cuidar de mis Pokémon, por favor? A señorita Joy. Brock se lanzó de inmediato, adoptando su pose habitual. Me llamo Brock, tengo 17 años, estoy soltero actualmente. ¿Me harías el honor de cenar conmigo? Como era de esperar, los ojos de Brock se hicieron pequeñas rendijas mientras se suspiraba por la enfermera Joy. Aunque todos los Joy se parecían, Brock nunca perdió el ritmo. Oh. Agradezco tu amabilidad, respondió Joy con torpeza, pero nuestra familia tiene ciertas reglas. No podemos salir con personas de fuera. Lo siento. Cogió las Pokéballs de Ash y asintió profesionalmente. Al oír sus palabras, Brock se quedó paralizado de inmediato, petrificado. Era como si una brisa suave pudiera esparcir su polvo al viento. Eres Ash Oak, ¿verdad? Mi hermana te mencionó. Gracias de nuevo por colaborar con nosotros en la fórmula de recuperación mental, dijo Joy educadamente, inclinándose en señal de agradecimiento tras atender al Pokémon de Ash. La familia Joy había emitido una directiva especial. Tratar a Ash con respeto de nivel VIP. La verdad era que tanto la familia Joy como la oficial Jenny podían casarse, pero solo bajo una condición especial. Una condición tan específica que la mayoría de los hombres del mundo ya no la habían cumplido. En cuanto a cuál era esa condición, bueno, Ash solo lo descubriría a tiempo. No importa.
En lo que respecta a las ventas farmacéuticas, la familia Joy no tiene rival. Nadie puede discutir eso. Así que creo que tomaste la decisión correcta al elegir trabajar en investigación farmacéutica, dijo Ash con una sonrisa relajada. Al ver la sonrisa de Ash y esos ojos carmesí, las mejillas de la enfermera Joy se sonrojaron levemente. Parecía nerviosa, pero intentó mantener la compostura frente a los demás. Inventando una excusa, se disculpó cortésmente y salió de la habitación. Ash y Brock regresaron a sus habitaciones. Pikachu saltó de inmediato a la suave cama, acurrucándose cómodamente. Comparada con la naturaleza, una cama de verdad era un lujo, y Ash no había dormido bien en días. El gimnasio celeste era conocido por especializarse en Pokémon de tipo agua. Hasta el momento, Ash no había capturado ningún Pokémon nuevo durante sus viajes, principalmente porque no se había encontrado con ninguno que valiera la pena capturar. Parece que este Elix no verá acción mañana, pensó Ash. La desventaja de tipo es demasiado grave, sobre todo porque los Pokémon del líder de gimnasio probablemente también tengan un nivel superior. Teniendo en cuenta eso, Ash decidió ir con Growlithe, Pidgeotto y Pikachu para el partido de mañana. Con esa alineación en mente y los pensamientos sobre la próxima batalla del gimnasio dando vueltas en su cabeza, Ash se fue quedando dormido poco a poco. Le esperaba una dura pelea, y necesitaba estar completamente recargado. Ash se despertó como siempre a las 5 de la mañana. Madrugó y se coló en el campo de entrenamiento detrás del centro Pokémon. Desde que despertó el poder del Sharingan, había notado un cambio en su personalidad. Quizás fue la separación de los instintos asesinos de su vida pasada de su yo actual. Pero fuera cual fuese la razón, Ash era muy consciente de los cambios, y no los odiaba. De hecho, los disfrutaba. Después de todo, nadie quiere sonreír todos los días, ni ser el héroe amable todo el tiempo. Ash miró la insignia de la Pokéball bajo sus pies y recordó la aburrida rutina de su vida anterior. Susanoo. Abrió los ojos de golpe. El Sharingan carmesí giró rápidamente, transformándose en un patrón de Manjeki con forma de shuriken. En un instante, llamas carmesí se formaron a su alrededor, formando lentamente la figura de un guerrero esquelético. Ash se encontraba en el centro mientras la caja torácica de Susanoo lo envolvía. ¡Ah! Se dobló de dolor y tosió violentamente. Maldita sea, solo quería probarlo. No pensé que la primera etapa del Susanoo causaría tanta agonía, siento como si todas mis células hubieran muerto a la vez. Mientras el esqueleto de Susanoo se solidificaba, el cuerpo de Ash latía de dolor. De no ser por su intensa fuerza de voluntad, habría gritado sin parar. Liberar. Incapaz de soportarlo más, Ash desactivó el Susanoo. En cuanto desapareció, el dolor punzante que lo atormentaba se alivió significativamente. Necesito obtener el Manjeki Sharingan eterno cuanto antes, o quizás incluso el elemento madera. Sin algo que contrarreste los efectos secundarios, Susanoo podría matarme, murmuró Ash, mirando los mechones de cabello recién blanco entre su habitual negro. El sudor le corría por la frente. El elemento madera poseía un extraordinario poder regenerativo. Más adelante en el mundo de Naruto, incluso Madara Uchiha podía manejar el Susanoo como un juego de niños tras adquirir las células de Ashirama. ¿En serio, usé Susanoo menos de un minuto y ya se me está apagando la vista? ¿Qué clase de tontería es esta? Gruñó Ash mientras su entorno empezaba a desenfocarse un poco, prueba de que su visión empezaba a deteriorarse. Tras probar sus límites, regresó a su habitación. Por suerte, su experimento no había llamado mucho la atención. Volviendo a entrar, se quitó la ropa empapada de sudor y se sumergió en la bañera. Según sus cálculos, aún le faltaba mucho para poder usar el Susanoo con libertad. Su físico actual no se comparaba con los cuerpos mejorados con chakra de los shinobi del mundo de Naruto. Usar las técnicas del Manjeki tenía un alto coste. Pero si fuera necesario, aún podría lograrlo, aunque a duras penas. Después de estar más de una hora en remojo, Ash salió de la bañera y se puso ropa recién lavada. Eran poco más de las 6 de la mañana. Necesito atrapar más Pokémon pronto. Ahora mismo solo tengo 4, dijo Ash, mirando a Pikachu, que seguía profundamente dormido, y las 3 Pokéballs que llevaba enganchadas al cinturón. Salió al balcón y contempló el paisaje lejano. ¿HM? ¿Qué está pasando allí? Entrecerró los ojos. Una extraña oleada de energía de tipo agua latía desde el bosque. Sin su Sharingan, quizá nunca la habría percibido. En el bosque, Dr. Sembelli, la base fue atacada por Suicune. La mayoría de los Pokémon capturados han escapado. Un soldado del equipo Rocket en pánico, que vestía un uniforme con la distintiva R roja, se dirigió a un científico con una bata de laboratorio blanca.
Tranquilos. ¿Y qué si el Pokémon escapó? El objetivo principal es Suicune. Si viene solo, perfecto. Dijo el Dr. Sembelly con ojos brillantes mientras observaba la escena en un monitor. Fuera, Suicune soltó un grito penetrante, con la boca iluminada mientras desataba un hiperrayo. El haz atravesó partes de la base oculta, provocando explosiones. El caos reinaba mientras los Pokémon capturados huían de sus celdas de contención, aunque algunos, desafortunadamente, ya habían sido usados para experimentos. Tras desatar toda su furia, Suicune se quedó jadeando. Incluso siendo un Pokémon legendario de nivel 3, el esfuerzo había pasado factura. En este mundo, la clasificación de Pokémon legendarios se dividía aún más tras el nivel de campeón. Pokémon legendario, nivel 3, Pokémon legendarios de alto nivel, nivel 2, Pokémon legendarios de primer nivel, nivel 1, super legendario, Pokémon mítico, dios de la creación, Arceus. Superar el rango de campeón para entrar en niveles legendarios no fue tarea fácil. Solo unos pocos lo habían conseguido. Para alcanzar el tercer nivel de seres míticos, era necesario reclamar un asiento divino. Esto requería dominar las leyes elementales, como el agua, en el caso de Suicune. Si bien cualquier Pokémon de tipo agua tenía, en teoría, una oportunidad, las probabilidades eran escasas. La mayoría ni siquiera se acercaría. Todos, mantengan su posición. Suicune está exhausto, no resistirá mucho más. Debemos capturarlo vivo. Los ojos del comandante del Team Rocket brillaban de ambición al observar al agotado Pokémon legendario. Atrapar a Suicune sería un logro enorme. Un ascenso, riqueza, fama, todo estaba a su alcance. Sí. De repente, se oyó el traqueteo de una ametralladora, lanzando una lluvia de balas hacia Suicune. En este mundo, las armas de fuego aún tenían un lugar, sobre todo para organizaciones como el equipo Rocket. ¡Ay! Con un grito agudo, Suicune invocó una barrera azul brillante a su alrededor. Las balas impactaron contra el escudo y, sorprendentemente, rebotaron, describiendo un arco hacia la dirección de donde provenían. Se oyeron gritos cuando las balas impactaron a los soldados cohete circundantes. Quienes no pudieron reaccionar a tiempo resultaron gravemente heridos o murieron en el acto. Se trataba de espejo mágico, una habilidad única y exclusiva de algunos Pokémon legendarios de alto nivel. A diferencia de movimientos como recubrimiento espejo o contraataque, espejo mágico reflejaba ataques físicos y especiales por igual con una fuerza defensiva amplificada, capaz de desviar incluso ataques de varios niveles superiores al nivel del usuario. Maldita sea. No te escaparás tan fácilmente. Gruñendo de frustración por la pérdida de sus hombres, el comandante del cohete sacó lo que parecía un lanzacohetes compacto. Con precisión experta, apuntó directamente a Suicune. Estallido. El lanzador disparó no un misil, sino una red que chisporroteaba con electricidad. Aunque Suicune era un Pokémon legendario, seguía siendo de tipo agua y ahora mismo, visiblemente agotado. Si esa red cayera, el resultado podría ser fatal. Susanoo. Justo cuando la red eléctrica se precipitaba hacia Suicune, una voz atronadora resonó por el claro. De la nada, un brazo esquelético envuelto en llamas carmesí estalló a la vista. La mano ardiente de Susanoo, enorme e imponente, arrebató la red electrificada en el aire y la aplastó en chispas. ¿Quién está ahí? El comandante Rocket retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo desconocido le aterrorizaba mucho más de lo que Suicune podría jamás. Los humanos temen lo que no entienden. Y esto no era solo un poder que no entendían, era algo sobrenatural. TN. Espejo mágico es simplemente Magic Bounce o un movimiento original. Se despide Tormenta hasta el próximo capítulo.